Entonces, ¿qué está haciendo ahora la influencia rusa en Europa? Damas y caballeros, vamos a ver qué está pasando. Porque estuvimos viendo aquí con Chetem el desfile militar en Moscú en el año 2026 por el aniversario del fin de la Gran Guerra Patria. Y fue interesante lo pequeña y débil que fue ese desfile, qué pocos aliados llegaron allí. En realidad, solo estaban los norcoreanos que enviaron algunos de sus soldados, pero incluso hubo muy pocas delegaciones políticas, maldita sea. Y por supuesto, también influye el hecho de que es el aniversario número 81, no el 80 ni el 75. Eso está claro, entiendo ese simbolismo. Sin embargo, ni siquiera en ese caso debería ser algo tan pequeño y tan débil. Y diría que hasta ahora es mucho más que solo un aniversario tan poco significativo. Así que vamos a ver qué hay hasta ahora, porque no lo van a creer, pero la fortaleza europea se mantiene, los aliados de Putin están cayendo. Y realmente empieza a parecer que es así. Si lo piensan bien, a pesar de que el espacio informativo está lleno de cosas sobre cómo Rusia sigue influyendo, la propaganda rusa que Rusia influye en algo, agentes rusos, políticos prorrusos y así sucesivamente, veamos cómo es realmente la situación. Porque me parece que todo este alarmismo con Rusia que tenemos no se basa en los éxitos rusos. Se basa en las ambiciones rusas, pero si miran a su alrededor en Europa, en realidad parece bastante optimista. Por favor, escríbanme en los comentarios si lo perciben de manera similar. Y después de que les presento aquí toda una gama de éxitos y fracasos de Rusia, diría que entienden mi punto de vista. Y empezamos con el primer punto. Pasemos a Putin atrapado en la paranoia. Es un hombre en el búnker que incluso le teme a sus propios generales. Por supuesto, no quiero seguir alimentando esta narrativa de que Putin se esconde en un búnker o algo así, pero es interesante saber que en Rusia circula información de que algunos generales, tal vez Shoigu, quieren derrocar a Putin. La idea de que Shoigu quiera derrocar a Putin, por supuesto, es una tontería, al igual que pensar que Gerasimov quiera hacerlo, porque Shoigu y Gerasimov son personas que Putin eligió principalmente porque son leales, y los eligió precisamente porque nunca serían capaces de hacer un golpe de Estado, ya que nunca podrían conseguir suficientes aliados. Ya solo por el hecho de dónde provienen estas dos personas y de qué etnia son. En una Rusia racista, estas personas nunca conseguirían suficientes aliados. Sin embargo, nada de esto es así, eso no tiene por qué ser verdad y probablemente no lo sea. Probablemente es una información que proviene de los servicios secretos europeos y está diseñada para funcionar como una operación psicológica contra Rusia y contra la gente que apoya a Rusia, porque aunque tal vez no lo creas, aunque te digas a ti mismo que Shoigu nunca traicionaría a Putin, que los generales rusos están bien vigilados y demás, si los servicios de inteligencia europeos empiezan a difundir o empieza a filtrarse que se están acumulando problemas alrededor de Putin y que alguien quiere derrocarlo, eso puede sembrar una semilla de duda. Una semilla de duda por allá, una semilla de duda por aquí. De repente Putin podría empezar a tomar decisiones extrañas porque empieza a tener miedo, porque empieza a pensar tal vez haya algo de cierto en eso, tal vez tengan razón, seguro que no, pero ¿y si sí? Así empieza a titubear. De repente, de esas vacilaciones suyas surgen decisiones que pueden aumentar la probabilidad de que alguien realmente se enoje, algún general o algún ministro que podría obtener ese apoyo, o simplemente el hecho de que tal vez no se tengan confianza entre ellos hará que no compartan la información tan bien como deberían, lo que causará cierta inestabilidad, cierto problema en la Federación Rusa y en el liderazgo ruso. Por lo tanto, yo veo esto como una operación psicológica europea bastante interesante de los servicios secretos europeos contra Rusia, que al menos podría funcionar en parte porque esa información se está difundiendo en los canales informativos rusos como algo que es, por lo menos, interesante. Así que ese es el primer punto que me dice que nosotros, los europeos, tenemos cierta iniciativa y cierta capacidad para resistir a los rusos e incluso pasar a la ofensiva en lo que respecta a la guerra informativa. Otro punto que me parece bastante interesante es un punto húngaro.
Yo lo resumiría como el punto húngaro porque se refiere a Fico, Péter Magyar y Orbán. Fico, un gran defensor de Rusia, la última vez estuvo en el desfile. Su gobierno siempre que intenta encontrar algún problema, generalmente culpa a Ucrania, culpa a todos los demás, pone muchas excusas solo para no tener que culpar a los rusos y a Putin. Así que es un gobierno completamente colaboracionista en el que nadie en Europa confía. Pero en este momento ni siquiera Fico es tan tonto como para declararse abiertamente a favor de Putin, en el sentido de estar en la tribuna. Porque Fico fue al desfile, pero no participó en el desfile. Puso una florecita en la tumba del soldado desconocido. La pregunta es, ¿qué pensará el soldado desconocido de eso? Según yo, tal vez tenía su propia opinión, pero Fico puso una florecita en la tumba del soldado desconocido y no participó en esas fiestas propagandísticas en la Plaza Roja. ¿Por qué no participó en ellas? Porque su posición se está debilitando y no quiere parecer innecesariamente como alguien que está del lado del perdedor o que está asociado con Víctor Orbán, quien perdió brutalmente las elecciones. En este momento incluso ya renunció a su mandato parlamentario y el partido de Magyar está limpiando la casa y va con todo. Así como Fiala prometió la desagrofertización, Péter Magyar promete la de urbanización, pero él realmente tiene el valor y el mandato para hacerlo. Así que en Hungría las cosas están avanzando mucho y Fico aquí perdió a un gran padrino en Hungría. Rusia perdió un gran apoyo en Hungría y aunque Péter Magyar nunca estará del lado de Ucrania, tampoco estará nunca del lado de los rusos. Y eso es una gran pérdida para la Federación Rusa, una gran derrota para la Federación Rusa y de alguna manera una gran victoria para Europa, la Unión Europea, los Estados europeos y nuestra civilización. Y con el hecho de que Péter Magyar ganó en Hungría, que en realidad, de alguna manera, la actividad de la Unión Europea contra la colonia rusa de Víctor Orbán, al detenerles los fondos, al influir propagandísticamente, nuestra propia actividad hizo que los húngaros se encargaran por sí mismos de su títere prorruso y ganó ahí una persona contraria a Rusia. Y esta persona contraria a Rusia, por supuesto, tiene una influencia brutal también sobre Fico. Y al haber derribado a Hungría, de alguna manera también derribamos a Eslovaquia. Y por supuesto, en gran parte también evitamos que se descontrolara en Chequia. Porque Babiš, teóricamente, en mi opinión, podría tener inclinación hacia Orbán y Fico si Orbán se hubiera quedado allí. Pero la caída de Orbán no solo acabó con Fico y no solo por supuesto con los húngaros, sino que también acabó con Babiš en el sentido de que, perdón, pero no vamos hacia el este. El dinero y la popularidad están en el oeste, Macron y así. Vamos a hablar con Péter Magyar, vamos a colaborar con los eslovacos. Pero los eslovacos ahora están bastante tranquilos, así que Andrej Babiš ve el dinero en el oeste. En el este ya no ve nada. El único que todavía nos jala hacia el este es el SPD y ese es un partido muy marginal. Así que ni siquiera en la República Checa existe el riesgo de que de alguna manera ocurra ese giro hacia Rusia. Probablemente aquí habrá un cambio para reducir el nivel de lucha contra la corrupción, para aumentar el clientelismo, para aumentar simplemente la arrogancia política. Todo esto probablemente va a suceder aquí, pero no será hacia Rusia, será hacia el oeste. Rusia no tendrá aquí un terreno firme bajo sus pies. Con esto entonces se resume aquí una lista de claras victorias europeas contra las operaciones de influencia rusas. Luego hay situaciones controvertidas como el gabinete del primer ministro Voloján en Rumania. Hace 2 semanas la coalición de gobierno en el país se desmoronó, así que el gobierno cayó. El gobierno cayó porque los socialistas abandonaron la coalición, ya que estaban en contra de reducir la deuda y de reducir el estado de bienestar en Rumania. Y hay una gran probabilidad de que en Rumania, si hubiera elecciones anticipadas, ganaría un partido que es nacionalista, que está a favor de la unificación de Rumania, es decir, la anexión de Transnistria y Moldavia, y por supuesto es antiucraniano. Y euroescéptico sin duda. Así que todo esto es un enorme riesgo en Rumania que esto pueda suceder, pero ojo, eso es importante. Los nacionalistas en Rumania son más bien un escudo contra Rusia que sus colaboradores.
Los nacionalistas irán tras Moldavia, tras Transnistria. Serán euroescépticos, pero no se pondrán del lado de los rusos. Esto es, en cierto modo, como un juego en el que los rusos tal vez, con sus operaciones de influencia, logren arrancar a Rumania del seno de la Unión Europea y de la civilización europea, pero no logran atraerla hacia ellos. Es como una victoria que no es victoria. Es una victoria para los rusos en el sentido de que teóricamente podrían causar problemas en Europa, pero definitivamente no es una victoria en el sentido de que logren ganar un aliado. Más bien reduce la cantidad de posibles aliados para Europa y los estados europeos, y esa cierta unidad, pero por un lado eso no está garantizado, todavía se puede trabajar de alguna manera, y por otro lado, la desunión no es una alianza. Aunque a los rusos les convenga cierta desunión, eso todavía no es una alianza. Así que veremos cómo se desarrolla eso en Rumania. Si hay elecciones anticipadas allí, probablemente ganarán los nacionalistas, y es muy posible que veamos alguna presión sobre Moldavia o algunas conversaciones con Moldavia. En este momento, Moldavia también está ejerciendo presión sobre Transnistria porque sienten la oportunidad de poder recuperarla. Por ejemplo, han aislado completamente a los políticos y generales locales y están llevando a cabo cierta agitación política en esa dirección. Y en general están ejerciendo presión propagandística sobre la población de la región separatista. Todo esto puede suceder. Será muy interesante observar realmente lo que sucede entre Rumania y Moldavia, porque incluso en Moldavia hay un sentimiento bastante fuerte a favor de la unificación con Rumania. Esto es algo que pocos saben, pero Rumania y Moldavia son, en cierto modo, un solo país, una sola nación, que antes era un solo estado y fue dividido por la Unión Soviética cuando la Unión Soviética anexó la parte moldava de Rumania, ¿verdad? Pero en Moldavia y en Rumania, en cierto modo, la gente es bastante parecida y de hecho el idioma es el mismo, solo que en Moldavia se escribe en cirílico y en Rumania se escribe en alfabeto latino. Pero ambos países hablan rumano y en ellos viven rumanos. ¿Sí? En resumen, bien, ese es el primer punto. Rumania definitivamente va más por el camino del euroescepticismo, pero no por el de la colaboración con Rusia. Y luego tenemos al expresidente prorruso que va rumbo a la victoria. Europa tendrá un reemplazo para Orbán. Ondřej Groch, ČTK, Sarajevo, Seznam Zprávy, otra vez mostraste tu verdadera cara, ¿no? Radev no es un reemplazo para Orbán. Radev es más o menos un tipo que critica la ayuda a Ucrania, pero al mismo tiempo es alguien que lo hace porque Bulgaria es un país en total decadencia. Sí, así que en este sentido, de nuevo, vemos más bien nacionalismo, cierta realidad económica, por supuesto, una reacción al hecho de que ahí caía un gobierno tras otro y que Bulgaria es un país extremadamente inestable políticamente. Así que esto que está pasando me refería a Bulgaria, no a Rumania. Así que Bulgaria es un país extremadamente inestable políticamente. Así que esto que está pasando en Bulgaria es en realidad bastante parecido a lo que pasa en Rumania, que de alguna manera simplemente cambia el gobierno a uno más nacionalista, más escéptico respecto a Ucrania, pero no más prorruso. Así que en este sentido, de nuevo, hay que entender que tanto los rumanos como los búlgaros nunca serán prorrusos en el mismo sentido que lo fue Orbán, así como un húngaro no será prorruso, pero tampoco será proucraniano. En general, Hungría, Rumania y Bulgaria tienden más bien hacia esa posición. Nacionalismo, cooperación con Europa, no serán prorrusos en ese sentido. No serán prorrusos en ese sentido. No serán prorrusos porque ahí principalmente hay una bota en el cuello y eso no trae ningún beneficio. Así que en ese sentido, así lo veo yo. Como un fracaso ruso que no lograron conseguir esos aliados y, aunque lograron que esos países, por ejemplo, apoyaran a Ucrania, no lograron que esos países empezaran de manera significativa. Což je nedostatečné. A Rusia probablemente le convendría más y sabemos que ese es su objetivo. Que esos países dividieran a Europa porque una Europa dividida le conviene a Rusia. Ellos no lo necesitarían si esos países estuvieran completamente del lado de Rusia.
Para ellos sería suficiente con que dividieran a Europa, pero el simple hecho de que tanto en Bulgaria como en Rumania y Hungría haya más bien nacionalistas que, sin embargo, quieren dialogar y entenderse de alguna manera con Europa, eso no es suficiente influencia rusa, no es una victoria rusa suficiente y más bien lo llamaría la capacidad de Europa para defenderse de alguna influencia divisoria de Rusia. Pero ahora, por supuesto, también tenemos que ir a Alemania, donde la AfD obviamente elogia a los habitantes de Brno y critica a Tomio Kamura, así que parece que el viejo matrimonio se está desmoronando, aunque es difícil decirlo. Sin embargo, la AfD, por supuesto, es una columna rusa, es la quinta columna rusa en Alemania en gran parte. En general, la AfD es más compleja, también depende de célula en célula, ¿verdad? De estado federal en estado federal. Algunas partes de la AfD están más tranquilas, otras partes de la AfD están más jodidas, pero en general la AfD probablemente está bastante conectada con esa gente rusa. Pero la AfD, aunque en este momento compite fuertemente con la CDU y la CSU, nunca tendrá por sí sola el 40% para formar un gobierno propio. Y en el momento en que la AfD no tenga el 40%, considerando cómo están las cosas en Alemania, nunca estará en el poder, como mucho estará en el poder en un estado federal, lo cual, bueno, puede pasar, pero nunca estará en el poder en el Reich, en el Bundestag, en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Federal, así es, no en el Parlamento del Reich. Esa es una parte un poco diferente de la historia. Sin embargo, siempre sucede que la CDU, la CSU se unen con los verdes o con el SPD o con algún otro partido o habrá un semáforo, algo así, antes de que alguien de la AfD gobierne. En ese sentido, la AfD simplemente no tiene oportunidad bajo las condiciones actuales y el clima actual, a menos que ocurra una crisis brutal, una pandemia enorme o algo más, de llegar al poder en Alemania. No la tiene. Así es. Y luego, por supuesto, aquí vemos a Agrupación Nacional, sí, el partido francés, Le Pen y Bardella, esta gente. Y con ellos, por supuesto, existe el riesgo de que ganen las elecciones, de que puedan tener un presidente, sin duda. Pero otra cosa es que este es más o menos de nuevo principalmente un partido nacionalista que ha logrado desprenderse de la influencia rusa y del dinero ruso. Así que si acaso este grupo sería más como aquí Peter Mayer que simplemente como Robert Fico o Víctor Orbán. En general, por supuesto, no estamos en una buena situación. No estamos en una situación perfecta en absoluto porque Rusia está causando problemas aquí. Definitivamente está disminuyendo. Eurounijní jednotu? Pero vemos que últimamente nos estamos deshaciendo de políticos que eran abiertamente prorrusos y que colaborarían activamente con ellos y más bien los estamos reemplazando por personas que por cierto pragmatismo cooperan con Europa, tal vez sean nacionalistas, pero en realidad eso no es un obstáculo significativo. No apoyan activamente a Ucrania, pero permiten que sus empresas vendan cosas allí, lo cual es, no quiero decir un término medio, pero es más bien una situación en la que Rusia no gana. Definitivamente no es una derrota brutal, pero de alguna manera, si lo resumo y lo subrayo, personalmente lo considero un mejor resultado de lo que esperaba, sí. Todo podría haber salido mucho peor, como que Orbán podría estar en el poder, Fico podría haberse soltado, el grupo podría haber arrastrado a la República Checa. Además, por supuesto, teóricamente, ¿verdad? Agrupación Nacional podría no haberse desvinculado del dinero ruso. Reform Reino Unido, que ahora están avanzando hacia la victoria en el Reino Unido, tampoco son abiertamente prorrusos, sí. En Rumania podrían haber ganado personas que estuvieran directamente conectadas con Moscú. Todo esto pudo haber pasado, pero nada de eso sucedió. Pasó algo más leve. Es mejor de lo que pudo haber sido y personalmente lo considero una victoria bastante sólida. Así que eso es todo. Damas y caballeros, por favor, escríbanme en los comentarios cómo perciben ustedes la situación actual en Europa. ¿Estamos ganando? Es difícil decirlo, sí. Es realmente esa situación en la que uno se sienta, mira a Europa, lo evalúa, ve a Magyar, ve a ese Radev, ve a Rumania y se dice, caray, no es perfecto, podría ser mejor, pero los rusos en realidad no tuvieron éxito. En realidad no tuvieron éxito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
Les bastaría con desmadrar Europa, pero ni eso les sale porque esos nacionalistas claramente quieren cooperar y quieren dialogar. No es como que vayan a ir a Moscú por instrucciones. No son urbanistas. Difícil de decir, parece bien. Parece bien, yo personalmente soy optimista. Damas y caballeros, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar en la transmisión. Si estuvieron en la transmisión, vayan a las transmisiones, por supuesto. Nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien, apoyen el contenido y al viejo.